vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Dime, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Y qué hermosa pregunta podríamos hacernos a través de esta canción de la hermana Glenda. ¿Dónde vives, Jesús? Jesús vive en mi corazón. Jesús está dentro de mi vida, de lo cotidiano. Jesús vive en mi familia, porque todos formamos parte de una sola iglesia. Y hacemos que Jesús esté siempre en torno a la mesa, a la familia, a los hijos, los nietos, ¿por qué no decirlo? Sabemos bien que Jesús está siempre a la derecha de Dios Padre y que desde ahí nos acompaña, nos ayuda, nos auxilia, nos levanta cuando caemos. Como siempre decimos, siempre y cuando nosotros se lo permitimos. Le damos el privilegio, por decir así, o mejor dicho, recibimos el privilegio de que Jesús sea el que nos levante. Qué importante es que cada uno de nosotros le demos un lugar a Jesús dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida cotidiana. Y por ahí muchos dirán, ¿y para qué? Y para que justamente nos ayude a tomar las decisiones correctas en nuestro caminar. Que nos ayude a ir purificando nuestra vida de todo lo que nos aleja de Él, de lo que nos aleja de Dios. Porque como siempre decimos, somos humanos, frágiles, y por qué no decirlo fuertemente, pecadores. Y a través de todo ello, siempre estamos como escapándonos de la presencia de Dios. Y Dios quiere a sus hijos cercanos. Y por eso envió a Jesús, para que nos muestre el camino. Y todo esto lo vamos degustando, lo vamos viviendo, lo vamos aceptando a través de la palabra, cuando compartimos la palabra, cuando meditamos la palabra de Dios. Por eso vamos a compartir ahora el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, el capítulo 9 del verso 28 en adelante. Y nos dice: Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Y esta lectura es como que es esencial en este tiempo de Cuaresma porque nos muestra que Jesús es Dios, que Él es el Señor. Y nos muestra también que nosotros, que nuestra vida no termina acá, sino que tenemos esa vida con Jesús, como Jesús que está a la derecha del Padre, pero que a nosotros nos corresponde también vivir esa gloria de Dios. Y por eso, como decías vos, la transfiguración es el anticipo de la gloria. Y en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, el Señor quiere regalarnos justamente una experiencia profunda del encuentro con Él, que al mismo tiempo son invitaciones a no quedarnos instalados en un lugar. La tentación de Pedro, qué bien estamos aquí, justamente como que quedémonos con nuestra comodidad y no vayamos al encuentro de los demás. Y justamente la transfiguración de Jesús nos muestra la gloria de Él, porque Jesús era Dios, es santo, y como que diciéndonos, a esto ustedes pueden llegar. Y fíjense que yo les decía que en este tiempo, pero este tiempo de Cuaresma no es tristeza, no es estar triste mirándonos el ombligo. Este tiempo de Cuaresma es para analizarnos y para cambiar nuestras actitudes, para cambiar nuestro corazón, que a veces no es nuestra actitud la que queremos que sea, pero cuando ya lo hacemos todo, nos arrepentimos y bueno, y vivimos de otra manera nuestra vida, pero ya lo hicimos. Y fíjense que en este tiempo nos ayuda a comprender y creer que al morir la vida sigue de otro modo. Yo les decía hoy, esa muerte es necesaria para poder resucitar. O sea que morirnos a nuestros pecados, morirnos a nuestras pereza, morirnos a nuestros gustos, que a veces preferimos hacerlo antes de ir a compartir con algún hermano, ayudar, ser solidarios. Entonces, para ello será necesario que escuchemos a Jesús, el Hijo de Dios. Él habla y es Dios quien está hablando. Perdona a Él y es Dios quien está perdonando. Nosotros no seguimos a un hombre bueno y santo, nosotros creemos en Jesús, en su divinidad y en su resurrección. Ese es el núcleo de nuestra fe, de que si Jesús resucitó, todo es posible. Siempre decimos que es posible que los ciegos vean, que los mudos hablen. Es posible que resucitemos a esa nueva vida, que todos los días le pidamos al Señor cambiar. Decía un sacerdote hoy, que recordaba ese momento de la tormenta y que Pedro le dice que quiere caminar sobre el agua y le dice Jesús, ven, pero él duda y se hunde. Y es en ese momento que dice Jesús, sálvame. Y eso tenemos que pedir. Es tan cortito lo que esa oración de pedirle a Jesús que nos ayude, que nos salve, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Que nos salve de nuestros pecados, de toda nuestra cortita, fragilidad, sí. con tan pocas, porque una sola palabra, sálvame Jesús. Y ahí está Jesús para salvarnos como lo hizo con Pedro. Y fíjate una cosa, que en el Evangelio de la Transfiguración muestra a Jesús con una blancura resplandeciente, con la pureza de Jesús como Hijo de Dios. Pero también nos muestra la otra parte, a Moisés y a Elías, que fueron servidores de Dios y que han tenido una vida plena en la gracia de Dios y que estaban presentes en ese momento. Es como si nos dijera, la vida no termina aquí en la tierra. Terminará tal vez la parte física, pero nuestro espíritu tiene algo mucho más grande, que es la vida eterna. Y es la que ya estaban disfrutando Moisés junto con Elías, y ahí se presentan junto a Jesús. Entonces, como si Jesús nos dijera, esto le espera a ustedes. Pero Dios justamente nos dice, este es mi hijo, escúchenlo, hagan lo que Él les dice, como diría María en las bodas de Caná, hagan lo que Jesús les dice.
Y por eso que en este tiempo que nosotros siempre decimos que analicemos nuestro corazón, qué importante es que subamos también al monte con Jesús. ¿Pero en qué modo? Con la oración. Subamos al monte con la oración silenciosa, la oración del corazón, la oración siempre buscando al Señor. Permanezcamos algún momento en recogimiento. Eso es lo que tenemos que pedirle y entregarle al Señor, ese momento de recogimiento, de que Él se haga cargo de todo lo que estamos padeciendo, lo que sentimos, que Él sea el Rey de Reyes en nuestro corazón, en nuestra vida. Y fíjate una cosa, vos decías que Jesús sube a la montaña, sube al monte. Bíblicamente sabemos que la montaña, el subir a la montaña es estar en la cercanía de Dios, es acercarnos a un encuentro con Dios como hijo, ¿no? Y vos bien lo decías, a través de la oración. Y esa es la importancia de que cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida tengamos ese tiempo, ese espacio de subir a la montaña, de ir al encuentro con Dios a través de nuestra oración, a ir al encuentro con Jesús a través de la oración. ¿Para qué? Para que en ese encuentro con nuestro Padre, en ese encuentro con Jesús, podamos entregarle toda nuestra fragilidad, toda nuestra falencia, toda nuestra debilidad, todos nuestros pecados. Y en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo cuaresmal, justamente propicio para eso, y hacer que podamos llegar gozosos a una Pascua de resurrección, a una resurrección con Jesús. Entonces esa es la importancia de que nos encontremos con Dios, de que nos animemos a acercarnos a la presencia de Dios, a subir a la montaña, a subir al monte. Eso siempre dice, Jesús se retiró a la montaña, se retiró a hablar con Dios. Jesús lo hizo muchas veces a lo largo de su ministerio, para llamar a los 12, para la transfiguración y tantos otros momentos. Jesús sube, se encuentra con su Padre, y yo me imagino Jesús le habla de su intimidad, le habla de sus proyectos, le habla de sus sueños, de sus preocupaciones. Pues nosotros también debemos de hacerlo, acercarnos a Dios a través de la oración y presentarle nuestra vida para que nos ayude a purificar y transfigurar nuestra vida. ¿Y qué les parece si cerramos los ojos ahora en este momento y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, que permanezca así con esa luminosidad para que nosotros con esa luz podamos ver claramente en nuestra alma, en nuestro corazón? Que fijemos la mirada interior en su rostro y dejemos que su luz nos invada y se irradie en nuestra vida. Le vamos a pedir a Jesús que permanezca con nosotros siempre, que Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, permanezca con nosotros y nos enseñe, nos ayude a ver nuestros defectos, nuestra manera de ser. Pidamos entonces en este momento y preguntemos a Jesús, como la hermana Glenda, dónde vive, y vayamos a vivir con Él para siempre.